Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en vosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde. Pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Una vez más, una intervención de los enemigos de Jesús le proporcionan la ocasión de enseñarnos a nosotros cosas importantes para nuestra vida y nuestra salvación. En este caso le increpan porque les parecía observar que los discípulos de Jesús no hacían tantos ayunos como hacían ellos, sino que no se privaban de comer normalmente. No creo que estuvieran hablando de banquetear, ni que pudieran permitirse los apóstoles darse espléndidos banquetes. Simplemente les reprochan que no cumplen lo que para ellos era un precepto, uno de los 300 y pico preceptos que habían sacado los maestros de la ley a partir de los 10 mandamientos. El reproche de Jesús
va a ser entendido solamente en la medida en que recordemos cómo Jesús nos cuenta, hablando precisamente del ayuno, cómo era la concepción que tenían los judíos de su tiempo de lo que era y lo que representaba el ayuno. Precisamente cuando Jesús les habla a los discípulos del ayuno, la oración y la limosna, les dice: cuando ayunéis, Jesús por lo tanto no está prohibiendo el ayuno para sus discípulos, pero cuando ayunéis, no hagáis como los fariseos hipócritas, que deforman su rostro para hacer ver a los demás que están ayunando. Es decir, ponen cara larga, cara triste, para que todo el mundo diga: hoy mira qué piadosos son los fariseos, ese está haciendo ayuno, hoy mira, se le nota en la cara. Eso es pura hipocresía. Vosotros, al revés, perfumaos y lavaos bien la cara, para que el ayuno lo note solo vuestro Padre que está en los cielos. Se trata, por lo tanto, de una medida ascética que nos puede ayudar a dominar nuestro afán de suficiencia y de posesión. Una manera también de compartir nuestros bienes con los necesitados, pero el ayuno no es el final ni el fin de ningún acto de piedad. No es eso. Pues bien, teniendo en cuenta cómo concebían ellos el ayuno como algo triste, y por eso ponían cara triste, es por lo que Jesús les dice: ¿acaso pueden los amigos del novio ayunar mientras el esposo está con ellos? Este es el gran anuncio de Jesús a esta gente. Vosotros estáis ayunando, estáis teniendo una expresión triste porque no habéis entrado a formar parte de la alegría del reino de Dios que ya ha llegado a vosotros. Estos están con el esposo y no tienen ahora ocasión de vivir en tristeza. Cuando les arrebaten al esposo, cuando llegue el momento de la pasión, entonces estarán tristes. Pero ahora es momento de vivir en alegría, porque están en el reino de Dios que ha llegado ya a vosotros. Este es el problema que no habían percibido aquellas gentes. Desde aquí también podemos entender mejor un pasaje que leíamos el jueves de la semana pasada. Jesús contaba una parábola hablando precisamente del reino de Dios y comparándolo precisamente a un banquete que prepara el rey con ocasión de la boda de su hijo. El esposo es el hijo. Y con ocasión de ese banquete los invitados no querían ir. Al final pide a sus criados que vayan a los cruces de los caminos y a todo el que encuentren lo hagan pasar al banquete de bodas. Pero al final del relato el rey entra al banquete y ve allí uno que no estaba con vestido de fiesta, con vestido propio de las bodas, y lo va a echar de allí, afuera, donde hay llanto y crujir de dientes, porque no tenía traje de fiesta. Es decir, había entrado en el reino de Dios sin percatarse de que entraba en una fiesta, sin percatarse de la alegría de la que era partícipe, porque estaba participando del amor de Dios. No era digno del reino de Dios porque no lo percibía como una alegría, como el tesoro que encuentra el hombre que en el campo, en medio del campo, encuentra ese tesoro por el que va a vender todo lo que tiene para comprar aquel campo, o la perla preciosa. No lo percibe así. Desde aquí entendemos mejor lo que Jesús quiere decir. El reino de Dios que Él trae es algo grandioso para el ser humano, es la alegría más grande que se pueda tener. Y esto nos lleva a cuestionarnos nosotros mismos, nuestra situación, nuestra ubicación en ese reino de Dios. Da la impresión de que hemos perdido por el camino, en algún sitio, la alegría de la buena noticia, del Evangelio. Por algún sitio, por el camino, se nos ha quedado por ahí
a jirones. No vivimos los cristianos de hoy nuestra pertenencia al reino de Dios como un gozo inmenso, participando de algo que el Señor nos ha venido a traer como salvación y liberación. De hecho, da la impresión de que muchos bautizados hoy, de hecho, abandonan la vida cristiana porque les parece que eso es algo que va en contra de la alegría de vivir. Y claro, viviendo con este espíritu tristón, con la cara deformada, larga, y eso sin ni siquiera ayunar, porque no se ayuna de nada hoy, se quiere de todo y a todas horas, pues bien, a pesar de todo, con la cara larga, ¿cómo vamos a ayudar a otros a descubrir que tenemos en nuestras manos la buena noticia, el Evangelio? Algo nos ha pasado y tenemos que tratar de descubrirlo. No es nada fácil quizá diagnosticar el porqué, pero el hecho es que no vivimos con alegría nuestra participación en la vida de Jesús. Más bien la concebimos como una especie de lista de prohibiciones. Prohibido hacer esto y esto y esto y esto. Como si Dios quisiera fastidiarnos la vida. Como si en lugar de traernos la alegría de la buena noticia, nos hubiera traído una esclavitud. Y Cristo es la libertad y es la liberación de todos nuestros males. Luego tenemos que redescubrir nosotros los primeros lo que es el Evangelio. Tenemos, por lo tanto, que mirar a aquellos primeros cristianos que abrazaron con tanta alegría el Evangelio de Jesucristo, hasta el punto de que por ser fieles a ese Jesucristo se dejaron matar a miles y no les parecía que estuvieran perdiendo nada. Recordemos, aparece en la película famosa Quo Vadis, la versión aquella antigua, en la que cuando están muriendo mártires en el circo, el personaje de Nerón se admira porque están cantando himnos mientras son atacados por las fieras. Y Nerón comenta: ¿pero qué hacen? Están cantando. Se queda pasmado porque no podía esperarse que aquella gente viviera con alegría su entrega a la muerte por Jesucristo. Ellos sí que percibían el Evangelio como una buena noticia, que se enfrentaran al régimen establecido en aquella época por el Imperio Romano, que se enfrentaran a culturas en todas partes, que hoy mismo siga habiendo cristianos que sean capaces de poner su vida en riesgo por seguir el Evangelio, es porque han redescubierto algo realmente valioso. Necesitamos redescubrir eso. Y por eso hemos de mirar mucho a todos aquellos cristianos y sobre todo a los mejores ejemplos que tenemos en la vida de la Iglesia, que son los santos, que han vivido su pertenencia a Jesucristo como un gran gozo, un gran tesoro, una gran alegría. El esposo está con nosotros. Cristo está con nosotros hasta el fin de los tiempos, como ha prometido. Está disponible. No necesitamos pedir audiencia para hablar con Él. En cualquier momento podemos ponernos en comunicación con Él y escuchar su palabra y sentir el calor que sentían aquellas gentes con los corazones destrozados por el dolor, sentir el calor de sus palabras consoladoras. Dichosos vosotros los que lloráis, porque reiréis. Dichosos los que ahora padecéis hambre, porque estaréis saciados. Dichosos vosotros los que hacéis misericordia, porque seréis también tratados con misericordia. Y así sucesivamente. Dichosos es el programa del reino de Dios. Felices los que entran en el camino del reino de Dios, porque Dios, el esposo, está con nosotros. En la primera lectura hemos escuchado cómo San Pablo, hablando de los administradores que
tienen que ser fieles, pide que ellos también lo sean. Y entonces se pregunta, aunque todo el mundo me juzgue, no me importa, ni siquiera yo me juzgo, porque el único juicio que merece la pena es el de Dios. Dios es el único que puede juzgarnos con verdad, porque conoce nuestros corazones. Por lo tanto, ese cambio, esa conversión que pide Cristo desde el primer momento de su predicación, que supone una inversión de todos los valores, ese cambio tiene que darse de verdad en el corazón. No se trata de posturas, de puertas para afuera. Se trata de cambio en el interior, y ese cambio es el que ve Dios. Se trata, por lo tanto, de un cambio interno. Esa alegría del Evangelio solo la recuperaremos si de verdad, desde nuestro corazón, nos convencemos de la verdad del Evangelio.